Venezuela y su deuda billonaria con Rusia. Moscú teme el derrocamiento del régimen de Maduro por la incertidumbre sobre si el dinero que prestó sería reembolsado por un nuevo gobierno en Venezuela. Para comprar aviones de guerra y armamento militar, el régimen de Nicolás Maduro se endeudó con Rusia y le pidió, entre otras cosas, un préstamo de unos 10 billones de dólares que aún no ha podido pagar por completo. Con el paso del tiempo, la dictadura en Venezuela se ha devenido blindando ante cualquier ataque militar. Ha adquirido aviones de guerra, tanques, armas de alto calibre y equipos de inteligencia. Sin embargo, la escasez de dinero en efectivo, los bajos precios del crudo y la baja producción petrolera le ha impedido saldar sus deudas y mantener todo el equipamiento militar con excelente mantenimiento. Una investigación realizada por Sebastián Roblin, quien tiene una maestría en resolución de conflictos de la Universidad de Georgetown y se desempeñó como instructor universitario para el Cuerpo de Paz en China, revela cómo Venezuela se encuentra hasta el cuello en deudas militares con Rusia y China. Entre 2006 y 2014, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro compraron miles de millones de dólares en armas a Moscú. Pero incluso cuando la economía de exportación de petróleo de Venezuela estaba teniendo un desempeño relativamente bueno, Caracas solo podía pagar las compras sacando 3 préstamos entre 2009 y 2014, por un total de 10.000 millones de dólares, también otorgados por Moscú. Este acuerdo ha dejado a ambas partes en un agujero, dado que los precios del petróleo se desplomaron en 2014. Venezuela simplemente no ha podido pagar sus pagos, señala la investigación de Roblin publicada en The National Interest. El Wall Street Journal informó que las empresas estatales rusas de Rostec y Roboseronexport habían desplegado hasta 1 o 2.000 técnicos para ayudar a mantener las armas importadas y capacitar al personal venezolano sobre cómo operarlas. Pero como los pagos de Caracas se han agotado, todos menos unas pocas de docenas de contratistas fueron retirados en junio de 2019. Ante esta millonaria deuda, si se derrocara el gobierno de Maduro, Moscú perdería un aliado útil en la región y enfrentaría incertidumbre sobre si el dinero que prestó sería reembolsado por un nuevo gobierno en Venezuela. Sin embargo, la oposición venezolana, encabezada por el presidente Juan Guaidó, ha dejado claro que de llegar al poder todas las deudas con Rusia y China serán tratadas a través del Club de París. Entre tanto, según el economista Alexander Guerrero, la deuda de Venezuela con Rusia se reestructuró hace un año, con pago de 606.000 millones en oro monetario, hasta que la deuda con China se paga día a día con envíos de petróleo a China. Rusia ha sido crucial para que Maduro se mantenga en el poder. El principal vínculo que la dictadura en Venezuela mantiene con Rusia es la deuda millonaria que el país suramericano tiene que pagarle. La petrolera estatal rusa Rosneft ha sido clave porque Venezuela le debe mucho dinero. De acuerdo con el estadounidense Elliot Abrams, representante especial para Venezuela, el año pasado la deuda del país suramericano era de 8 millones de dólares. Cuando sancionamos a PDVSA, la petrolera pública venezolana, lo primero que hizo Venezuela fue acudir a Rosneft para que les ayudara a vender el petróleo que antes comprábamos aquí en Estados Unidos, y Rosneft lo ha hecho. Y está claro que lo hace porque Putin se lo ordena, sentenció Abrams. En junio el régimen chavista le regaló 2 yacimientos de gas a Rusia, otorgándole el 100% del proyecto y todos los derechos del gas explotado. Además, Rosneft participa como socio minoritario en varios proyectos conjuntos de producción de petróleo en Venezuela. A Putin no le conviene, bajo ninguna circunstancia, que Maduro abandone el poder. En parte, debido a las riquezas venezolanas, queda esperar cómo negociará la oposición venezolana con Rusia, sobre todo luego de que ambos admitieran que se mantienen en contacto. Comisionado de Seguridad de Guaidó pide coalición militar para Venezuela. Iván Simonovic admitió que grupos terroristas usan el territorio venezolano como un refugio para cometer crímenes bajo la mirada protectora del régimen chavista. El presidente de Venezuela, Juan Guaidó, empieza a cambiar su discurso a favor de una coalición militar que ayude al país suramericano a salir de la dictadura liderada por Nicolás Maduro. Iván Simonovic, comisionado de Seguridad y de Defensa de Guaidó,
ofreció una entrevista al diario ABC de España en la que afirma que solo una coalición militar aseguraría la ayuda a Venezuela. Simonovic, quien escapó de la prisión domiciliaria impuesta por el régimen de Maduro, había manifestado su aversión a una intervención militar en el país suramericano. Sin embargo, con el paso de los días empieza a endurecer su discurso. El comisionado admitió que grupos terroristas usan el territorio venezolano como un refugio para cometer crímenes bajo la mirada protectora del régimen chavista, y recomendó que la primera medida que se debe tomar tras la aprobación de la Ley de Reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es crear una coalición de varios países para proteger el ingreso de la ayuda humanitaria de medicinas y alimentos. Pero Simonovic, que es el principal vocero experto en seguridad del gobierno Guaidó, no es el único que resalta la necesidad de una coalición militar y regional para Venezuela. El jefe del Comando Sur, Craig Fowler, aseguró una vez más que Estados Unidos está listo para combatir y ganar en el país suramericano. Cuba y Rusia siguen apoyando a Maduro, y es una situación muy difícil para la seguridad para la gente. Se busca la paz ante todo, pero si tenemos que combatir, estamos listos para combatir, y estamos listos para ganar, señaló. Este lunes 29 de julio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, también hizo referencia a una intervención militar en Venezuela. A la pregunta, ¿enviará Estados Unidos tropas a Venezuela en caso de que sea necesario?, respondió que el presidente ha dicho que haremos todo lo que sea necesario para que los venezolanos recuperen su democracia. Estamos más cerca, hay progreso todos los días. Con el paso del tiempo y a medida de que el régimen chavista deja en evidencia que no está dispuesto a abandonar el poder, también va surgiendo declaraciones alentadoras que demuestran que algunos países de la región estarían dispuestos a actuar militarmente de ser necesario. Hay que recordar también el caso del Grupo de Lima, que había manifestado su repudio ante cualquier intervención militar, pero la semana pasada los miembros de la coalición admitieron que esta es una gran posibilidad. Respecto al uso de la fuerza, debemos decir que todos estamos comprometidos con alcanzar una solución por la vía pacífica de la crisis de Venezuela, y la declaración del TIAR, que hizo la Asamblea, que tiene expresiones de todo tipo y ha generado algunas resistencias. Pero siempre el uso de la fuerza será un recurso que se quedará para el momento oportuno como el último recurso, dijo el canciller argentino Jorge Farier. En la misma línea del discurso ahora se manifiesta Elliot Abrams, el encargado de Estados Unidos para la situación en Venezuela, quien también señaló que es imposible descartar la opción militar con respecto al caso venezolano. Recientemente el presidente Guaidó y la Asamblea Nacional de Venezuela dieron un nuevo paso que acerca al país suramericano a una legítima coalición militar de la aprobación del TIAR. Este tratado les permite a los Estados Unidos que lo integran adoptar medidas inéditas que la presión internacional sobre la crisis venezolana. Se pueden implementar aún más sanciones y hasta una coalición militar por la amenaza regional que representa el régimen chavista. ¿Por qué Venezuela necesita intervención militar? Venezuela clama por una intervención militar para poder salir de la dictadura. Es el régimen el que tiene las armas y protege a grupos terroristas y narcotraficantes mientras los inocentes mueren por exigir sus derechos y por la escasez de alimentos y medicamentos. Es hora de invocar una intervención humanitaria y responsabilidad de proteger, aprobado en la ONU. Es hora de reactivar el artículo 187 de la Constitución de Venezuela, dijo Antonio Ledesma, expresó político y líder venezolano en el exilio. Los venezolanos ya hemos cumplido con el mundo y con las normas. Ahora toca cumplir con los venezolanos y está claro que solo será a la fuerza, dijo a Pan Am Post Diego Arría, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué más necesita la comunidad internacional para darse cuenta de que en Venezuela se agotaron las opciones democráticas? En el país suramericano no puede haber elecciones libres, ya que el órgano electoral está en manos del chavismo. Tampoco puede haber justicia porque el Tribunal Supremo está secuestrado por el oficialismo. Solo queda la Asamblea Nacional de Venezuela, que se ve atada de manos tras ser completamente bloqueada por el régimen. Maduro sacó a presos de las cárceles para asesinar venezolanos.
armó a la población civil para defender la revolución. Unos militares desertan y otros se aferran al poder, pero el venezolano de a pie no encuentra salida más allá de huir de su tierra a costa de lo que sea. Ya hay 5 millones de venezolanos que huyen de la crisis humanitaria, y los militares que han decidido levantar su voz contra la dictadura han tenido que huir del país para no verse en la misma situación del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien fue arrestado y murió a raíz de las torturas ejercidas por el régimen, o el caso del inspector Óscar Pérez, quien fue ejecutado junto a su grupo tras oponerse a la dictadura de Maduro. Es por lo anterior que los expertos afirman que es imperativa una coalición militar que ayude a Venezuela a recuperar la libertad.